Listo, mis amados hermanos. Entonces, bienvenidos a esta enseñanza, a la clase número 13. Estamos entonces ubicados en el capítulo uno. Estamos entonces viendo aquí en este capítulo la revelación de Jesucristo. Dijimos que es muy importante entender que a través de la revelación de Jesucristo es que se desprende toda la profecía que presenta el libro de Apocalipsis. Así que estamos ubicados aquí en el texto, en el versículo 5. Y bueno, en la clase anterior terminamos el versículo 4, entonces ya nos sumergimos aquí al versículo 5. Y dice aquí, aquí vamos a encontrar varias cosas muy importantes. Entonces sigue la continuación del versículo 4 y dice: "Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados". Entonces tenemos aquí este título: "Y Jesucristo, el testigo fiel", ¿sí? Entonces tenemos aquí nosotros a Jesucristo, el testigo fiel. Es muy importante que nosotros nos preguntemos en esta noche y podamos también mirar, bueno, ¿testigo de qué? Sí, ahí fue donde dejamos la clase anterior. Entonces dice: "Y de Jesucristo, el testigo fiel". Entonces la pregunta es, ¿testigo de qué? Entonces vamos a mirar de qué es testigo, ¿sí? Aquí les decía que Juan, entonces, el propósito el Señor al revelar este libro o esta revelación a Juan, y Juan al escribirlo, entonces dijimos que aquí Juan siente la necesidad de cada vez más ampliar, ¿sí? Y mostrar de una manera amplia entonces a Jesucristo, ¿cierto? Que es la revelación de él, entonces del cual él está ocupado aquí en presentar. Entonces aquí Juan lo que está recibiendo entonces es esa revelación de Jesucristo, y dentro de esa revelación él dice que Jesucristo es el testigo fiel, ¿sí? Acuérdese que Jesús es embajador del cielo, ¿sí? Porque la Biblia dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces Jesús es embajador del cielo. Así que Jesús es llamado el testigo fiel aquí en Apocalipsis, porque Jesús entonces cumple el papel, o él cumple perfectamente el papel de ser el testigo veraz y confiable de Dios y de su plan entonces de salvación con nosotros los seres humanos. Así que este título de que Jesucristo sea el testigo fiel, pues resalta algunos aspectos muy importantes, tanto en lo que él vino a hacer como también en su carácter. Entonces, vimos que Jesús revela entonces la verdad de Dios, ¿sí? Jesús revela la verdad de Dios. Jesús entonces, como testigo fiel, él revela la verdad de Dios de una manera completa y también exacta, ¿sí? Durante su vida y desarrollo aquí de su ministerio en la tierra. Entonces él testificó sobre quién es Dios, y también testificó de su carácter, también de su plan de salvación para los seres humanos. Si usted se ubica ya en San Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús dice que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Entonces esto significa que en esa humanidad o en ese velo de carne, entonces ahí vemos la revelación perfecta de Dios. Entonces, ya que esa palabra fue hecha carne, dice Juan en capítulo 1, versículo 14. Entonces, mire que Jesús dice: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre". O sea que ahí se muestra la revelación perfecta de Dios. Por eso entonces Jesús es testigo fiel, porque él entonces eh, revela la verdad de Dios. También Jesús entonces fue fiel hasta la muerte, ¿sí? Entonces, no solo testificó de la verdad de Dios, sino que también lo hizo con una fidelidad inquebrantable.
Entonces Jesús enfrentó lo que fue la persecución, enfrentó el sufrimiento y finalmente entonces él, a través de su fidelidad, entonces ya que él nunca retrocedió ni tampoco ocultó la verdad, incluso cuando esto simbolizaba para él o representaba para él su muerte, en Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice la palabra que él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que mire que Jesús también, ese título de testigo fiel, entonces nos muestra que él fue fiel hasta la muerte, no retrocedió, nunca él de pronto trató de pasar por alto ese momento, sino que él fue testigo fiel aún hasta la muerte. También Jesús, como testigo fiel, él cumple las promesas de Dios, ¿sí? Así que este título también subraya que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios que él expresó en el Antiguo Testamento. Así que Él es la prueba viviente de que Dios es fiel y cumple su palabra, ¿sí? Su pacto con la humanidad, lo que Él prometió, Él entonces lo está demostrando y lo está entonces graficando a través de Jesús. Así que Jesús testificó del reino de Dios, de la salvación, del amor de Dios, cumpliendo así todas las promesas hechas por los profetas, ¿sí? Lo que estaba escrito de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Así que entonces Jesús es testigo fiel porque cumple las promesas de Dios. También Jesús entonces es testigo fiel porque él testifica de la verdad eterna, ¿sí? Así que Jesús no solamente habla del pasado, del presente, sino que también habla del futuro, ¿sí? Y su testimonio entonces abarca las realidades eternas, incluyendo el juicio final, ¿sí? Entonces, no solamente el juicio final, sino también la redención y la vida eterna. En San Juan capítulo 18 versículo 37, Jesús allí cuando Pilato le preguntó si él era el rey de los judíos, Jesús responde y dice, para esto yo he nacido, ¿sí? Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así que Él es el que revela el plan de Dios para la humanidad y entonces tanto lo reveló y lo sigue mostrando y entonces lo llevará a su cumplimiento. Así que él es testigo fiel. También muestra el futuro, lo que el Señor tiene para con nosotros. Así que por eso, como Juan aquí lo muestra, el testigo fiel, Jesús entonces es digno de confianza, ¿sí? Porque este título también significa que todo lo que Jesús dice y lo que Él hace, entonces es digno de total confianza, porque en Él no hay engaño ni error, en su testimonio no hay error, Él es el testigo fiel. Así que, como hijo de Dios, entonces su testimonio es completamente verdadero y confiable, ¿sí? Así que es ahí donde nosotros podemos depender de sus palabras y también de su obra con absoluta certeza, ¿sí? De que Él lo que ha dicho entonces lo cumplirá. Así que entonces Jesús es testigo fiel porque Él es el embajador del cielo, ¿sí? Él vino a darnos testimonio, Él vino para decirnos que el cielo sí existe. Y observe entonces la expresión que dice ahí Juan, ¿no? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en dónde. Entonces Juan dice ahí, en el cielo. Así que el cielo es real, ¿sí? Por eso es que Jesús es testigo fiel, porque Él entonces no solamente estuvo aquí en la tierra, sufrió, fue fiel hasta la muerte, fue al sepulcro, sino que Él resucitó y subió, ¿cierto? Traspasó los mismos cielos, subió hasta lo sumo. Así que Jesús entonces está actualmente en el cielo, ¿sí? Así que Él vino entonces para mostrarnos que y para decirnos que el cielo es real y que el cielo tiene habitantes, ¿sí? Así que el cielo es una esfera espiritual, ¿sí? Allí no entra
ni carne ni sangre. El cielo entonces es la morada de Dios y no es un lugar geográfico, ¿sí? Sino que el cielo es un estado. Por eso cuando a la gente se le pregunta y uno le dice, dígame dónde o para dónde queda el cielo, Di- eh, uno les dice, ¿dónde queda el cielo? Entonces, si usted dice que para arriba, entonces tiene un 99.9% de que usted sea mentiroso, ¿sí? Si usted dice que para el oriente, igual. Si usted dice que para el sur, o si usted dice que para abajo o para arriba, entonces usted es 99.9% mentiroso, porque el cielo no es un punto geográfico, sino un estado. Estoy hablando aquí del cielo de Dios, de la morada de Dios. Así que el cielo es igual a eternidad, ¿sí? Por eso entonces en la nueva creación sigue habiendo cielo, porque el cielo es igual a eternidad. Las cosas celestiales son eternas. Los habitantes celestiales serán eternos y son eternos, ¿sí? Porque su creador es eterno. Así que Dios es eterno y Él habita la eternidad, pero dijimos que también Él trasciende la eternidad, o sea que Él es antes de todas las cosas. Y en esa eternidad es el lugar entonces donde Él mora, ¿sí? Esa eternidad es el lugar de su morada. Entonces observe que el cielo de Dios no es un punto geográfico, sino es un estado espiritual. Por eso nosotros al sonar la final trompeta tenemos que ser transformados. ¿Por qué? Porque esta carne, ¿sí? Y esta sangre, así como usted y yo estamos actualmente, no podemos heredar la incorrupción, ¿sí? Así que por eso entonces, una vez el Señor haga sonar la final trompeta, usted y yo tenemos que ser transformados. Pablo por eso dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Y cuándo seremos transformados? Entonces, a la final trompeta. Para poder nosotros entrar a ese mundo, ¿cierto? A ese estado y no tengamos el inconveniente de la carne y la sangre, entonces nosotros debemos ser transformados conforme a la imagen y la naturaleza o semejanza del que habita entonces en la eternidad. Por eso Pablo dice allá en Filipenses, él dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? De donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿sí? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, que lo mismo que pasó con Jesús va a pasar con nosotros cuando Él haga sonar la final trompeta. ¿Para qué? Para que esta carne y esta sangre puedan entonces entrar entonces a ese estado espiritual y ahí entonces podamos nosotros ya habitar la eternidad. Así que entonces ese testimonio es el que da Jesús, ¿sí? Como testigo fiel, de que sí existe un lugar para nosotros. Acuérdense que Jesús dijo, él dijo en San Juan capítulo 14, él inicia diciendo y él dice, mire, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿sí? Así que entonces mire que Jesús está ahí mostrándose como testigo fiel, diciendo, mire, en la casa de mi padre, ya en la morada donde él habita, donde él tiene allí su morada, hay bastante espacio, ¿sí? Hay bastante espacio. Entonces, él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, entonces yo os lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque Él es el testigo fiel. Entonces, como hay lugar, entonces Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? ¿Por qué se va a preparar lugar para vosotros? Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, entonces él mismo dice como testigo fiel, él dice, yo os lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque el que descendió es el mismo que subió, ¿cierto? Dice Pablo a Efesios. Y aquí entonces Juan dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que por eso Jesús él dice, si así no fuera, yo mismo se los digo. ¿Por qué? Porque Él está testificando de la verdad de Dios.
Así que entonces él dice, yo lo hubiera dicho, pero como si hay lugar, entonces me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que entonces mire que el lugar, entonces, el Señor Jesús lo estaba preparando y él vino a dar testimonio de eso, ¿sí? De que entonces voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí ve? Entonces allí él está dando testimonio de que sí hay morada, de que sí hay habitación, de que sí hay espacio para habitantes en el cielo. Entonces la iglesia por eso es habitante celestial, porque Pablo dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que Jesús también, como testigo fiel, fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Acuérdese que Jesús entonces, que es el testigo fiel, él no pierde el tiempo. Y entonces fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos dicen que Jesús fue y le predicó a gente, ¿sí? De una época. Algunos atribuyen allí a la época antidiluviana, pero en realidad no fue a personas que Jesús le predicó. Algunos creen que sí, bueno, pero la Biblia me muestra a mí que no. Así que entonces, no voy a ampliar aquí en esto porque ya lo hemos explicado, pero entonces yo sí quiero que reforcemos la idea de que Él es el testigo fiel, ¿sí? El mejor de todos los testigos, porque además entonces Él todo lo sabe. Imagínense tener un testigo que todo lo sabe, ¿cierto? Ahí uno está ganado. Entonces Jesús es ese testigo que todo lo sabe. Así que entonces por eso Jesús es llamado el testigo fiel, porque él revela entonces la verdad de Dios con absoluta fidelidad. Incluso entonces vimos que hasta la muerte, él muestra allí el testimonio fiel. Y entonces aquí el Señor entonces a través de esta expresión nos muestra entonces la veracidad de las palabras de Jesús. Por eso Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Esa expresión solamente la puede decir alguien que sea un testigo fiel, ¿sí? Por eso Jesús dice, mire, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Entonces eso lo puede solamente decir el que es el testigo fiel. Y este es Jesús. Además, entonces aquí Juan en su descripción nos muestra a Jesús como el testigo fiel. Vimos aquí algunas cosas de qué es testigo fiel. También entonces nos lo muestra como el primogénito de los muertos, ¿sí? Como el primogénito de los muertos. Eso quiere decir que el primogénito de los muertos quiere decir que él es el primero que resucitó. Con respecto entonces a la resurrección de vida, escuche muy bien esto, porque ya entonces mucha gente había resucitado, ¿sí? Porque ya había sucedido el milagro de la resurrección, pero todos los que resucitaron antes de Jesús volvieron a morir. Pero esta resurrección en la que Jesús participa, y por eso Él es el primogénito en participar de esa resurrección, es que esa resurrección es una resurrección de vida, ¿sí? Entonces, esta resurrección es una resurrección de vida y se llama de vida porque no se vuelve a morir, ¿sí? Una vez se hace parte de ella, no se vuelve a morir. Entonces, así que Jesús resucitó y él ya no volverá a morir. Por eso usted encuentra en la Biblia la expresión que dice, y he aquí que vive por los siglos de los siglos, o he aquí vivo por los siglos de los siglos. Creo que eso lo dice aquí mismo en Apocalipsis, cuando se le presenta a Juan, ¿sí? Entonces él le dice, mire, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Así que el que participa de la resurrección de vida no vuelve a morir, ¿sí? Una vez hace parte de ella, no vuelve a morir. Entonces recordemos que hay dos clases de resurrección, ¿sí? A la primera se le llama la resurrección de vida, ¿sí? A la segunda se le llama la resurrección de condenación o resurrección para muerte. Cualquiera de los dos términos está bien, resurrección de condenación o resurrección para muerte. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta.
Así que Jesús como primogénito de los muertos, escuche muy bien esta expresión, como lo está presentando aquí esta revelación de Apocalipsis y Juan escribe. Entonces, ese título, el primogénito de los muertos, quiere decir que es el primero, ¿sí?, de entre los hombres que ha muerto y ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Ese título no lo tiene ni Enoc, tampoco lo tiene Elías, ni ningún otro hombre que haya existido sobre la faz de la tierra. Porque algunos involuntariamente le atribuyen esos títulos a Enoc y Elías, y algunos otros a Moisés. Y entonces pensando que ellos nunca murieron y que están en el cielo, ¿sí? Entonces, si eso fuese verdad, Jesús no sería el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que entonces él mismo expresó y dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? Y él mismo expresa y él dice que entonces nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que, y también entonces no sería él el primogénito de los muertos. Así que para que Enoc y Elías, aquí para que usted tenga una idea, si Enoc y Elías, para poder ellos estar en el cielo, tenía que ya haber, tenía que ya haber sacrificio redentor, tenía que haber entonces de ese sacrificio redentor, tenía que haber entonces aquí haber sido beneficiado de ese sacrificio y haber entonces recibido o haber sido glorificados. Y nada de eso se ha dado antes de Jesús, ¿sí? Porque el primero que cumple entonces la primera etapa de la resurrección de vida es precisamente Jesús. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Así que vamos aquí a ubicarnos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22. Dice la palabra del Señor, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, escuche muy bien, todos serán vivificados. Ese todos serán vivificados es absoluto. Me vuelvo aquí un poquito. Ese todos serán vivificados es absoluto. No es un todo relativo, sino es un todo absoluto, ¿sí? Porque está mostrando todos, entonces está mostrando a los que Él va entonces a vivificar de todos los tiempos, ¿sí? Y aquí vamos a mirar entonces cuál es el orden para mirar ese todo absoluto aquí. Dice, pero cada uno en su debido orden. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? Entonces, ¿o quién cumple la primera etapa de esa resurrección de vida? Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo cumple entonces la primera etapa, ¿sí? Porque la resurrección de vida tiene tres tiempos. Aquí lo está mostrando Pablo. Primer tiempo, entonces lo cumplió Cristo. Segundo tiempo, entonces las primicias, ¿sí? ¿Quién tiene la connotación de primicias? Entonces, la iglesia. Usted ve que la iglesia nace en el día de Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, ¿sí? Allí entonces se reunieron en el aposento 120 en número, dice la palabra, que se reunieron 120 en número. Y el número 120 tiene la connotación en la numerología bíblica que son de los que regresan o de los que comienzan. Así que entonces allí está las primicias, identificando que el segundo tiempo o la segunda etapa se llevará a cabo con la iglesia. Tercer tiempo, y entonces dice, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí entonces es donde se va a desarrollar la tercera etapa de la resurrección de vida, que es entonces con el remanente que perece en medio de la gran tribulación, ¿sí? Porque va a haber un remanente que va a perecer en medio de la gran tribulación. Y ahí van a resucitar también los justos de todos los tiempos, ¿sí? Desde Adán en adelante. Entonces ahí es donde va a resucitar entre ellos los que les mencioné, Enoc y Elías, ¿sí? Entonces ahí están los justos del Antiguo Testamento. Así que ellos son declarados justos por la fe, eso dice Hebreos capítulo 11. Así que entonces mire que aquí el apóstol Pablo está mostrando esas tres etapas. Jesús expresa entonces en San Juan capítulo 5 versículo 28 y él dice, no se maravillen de esto porque vendrá la hora que cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz.
Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que entonces ahí está mostrando la Biblia las dos clases de resurrección, la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Ya entonces dijimos que la resurrección de vida tiene tres etapas. Entonces ya Pablo no las mostró. Cristo, por eso entonces dijimos que Él es el primogénito de los muertos. Este primogénito quiere decir que Él resucitó para nunca más volver a morir. Una vez nosotros resucitemos, ¿sí? Se cumple la segunda etapa que es de la iglesia, se va a llevar a cabo entonces. Una vez usted y yo participemos de esa resurrección de vida, usted y yo nunca más vamos a volver a morir. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 18, nos muestra entonces lo siguiente: ¿por qué Jesús es el primogénito de los muertos? Y muestra la connotación en este texto de lo importante que Él sea el primogénito de los muertos. Y ahí entonces nos confirma la palabra el por qué Él es el primogénito de los muertos. Dice aquí, Colosenses capítulo 1, versículo 18, mire, escuche muy bien. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Pero ¿por qué es el primogénito entre los muertos? ¿Cuál es la importancia? Entonces dice, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? O sea que si Enoc y Elías estuviesen en el cielo, Jesús no tuviese la preeminencia en todo. Pero aquí nos está mostrando el texto que él entonces es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque entonces es necesario que él sea el principio y que él tenga la preeminencia en todo. ¿Para qué? Para que entonces en todo él sea glorificado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces mire que él tiene la preeminencia en todo es para que él sea glorificado, para que se cumpla entonces lo que dice allá Pablo a Filipenses. Entonces dice para que ante ese nombre, ante Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese de que Él tiene la preeminencia en todo, de que Él es el Señor. Así que entonces Cristo es la primera etapa y esa primera etapa ya se cumplió, ¿sí? Ya se ejecutó, ya es una realidad. La segunda etapa entonces se cumple con la iglesia, que esa etapa está próxima a suceder, ¿sí? Que viene entonces a ser las primicias. Es el primer fruto o es el primer, sí, el primer fruto que va a recibir la primera parte de esa gran cosecha, de lo que, o ese gran resultado de lo que fue el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, aquí a mí me encanta este texto de Isaías capítulo 53 versículo 11 porque ahí muestra lo que yo quiero darle a entender a usted. Y él dice allí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sí? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades. Entonces, mire que aquí el profeta describe una palabra muy interesante y él dice que entonces, ¿quién va a ver el fruto de su aflicción de su alma? Pues Jesús, ¿sí? Porque la iglesia va a hacer entonces esa primicia de ese sacrificio, ¿cierto? Redentor, y entonces él lo va a ver y va a quedar entonces satisfecho allí. Él va a quedar encantado al ver ese fruto de ese sacrificio. Así que esto nos está dando a entender de que la iglesia es la que va a entrar al cielo después de Cristo, ¿sí? Por eso en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo dice, porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Dios, vamos a buscarlo, traerá con Dios a los que murieron en Cristo, si no estoy mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en quién? En él. Entonces, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso entonces la iglesia
es la que va a entrar al cielo después de Jesús, ¿sí? Entonces, indicando esto que ahí se va a dar lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia o el levantamiento de la iglesia. Así porque ahí está diciendo el texto que los muertos en Cristo entonces resucitan primero, ¿sí? Entonces, y después entonces los que son de Cristo en su venida. Entonces dijimos que Cristo el primogénito y la iglesia resucita primero, entonces de los que quedan esperando participar de esa resurrección. Esa ya es entonces la segunda etapa de la resurrección de vida y la tercera etapa entonces viene, entonces se va a dar cuando Jesucristo regrese con la iglesia a esta tierra. Esa tercera etapa se va a dar aquí en la tierra. Cuando Jesucristo regrese con la iglesia por segunda vez, entonces va a haber un intervalo de tiempo que yo lo denomino así, intervalo de tiempo de entre, porque cuando el hecho de que Jesucristo regrese por segunda de la tierra, eso le da el fin, ¿sí? O con ese evento concluye lo que se denomina la gran tribulación, ¿sí? Por eso entonces parte de ese remanente va a estar en un lugar aquí en la tierra denominado entonces el aprisco. Allí van a estar ellos clamando a Dios, pidiéndole a Jesucristo que regrese a ayudarlos. Y entonces cuando Jesucristo regrese y vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ellos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces una vez sucede eso, allí se va a desarrollar una batalla que Jesucristo va a pelear. Y entonces una vez él pelee esa batalla, pondrá sus pies en el monte de los olivos y es ahí donde él obtiene, una vez ponga sus pies ahí, él obtiene la victoria sobre los enemigos de Israel. Ahí entonces se va a abrir un intervalo de tiempo donde Jesús va a instaurar su trono de gloria. Y una vez instale su trono de gloria, entonces se van a desarrollar algunos eventos. Dentro de esos eventos se va a desarrollar la última etapa de la resurrección de vida, ¿sí? Que ahí es donde va a resucitar ese remanente que pereció en medio de la gran tribulación y los justos de todos los tiempos, ¿sí? Que dentro de esos justos, para mí, personalmente, es donde yo digo que ahí van a resucitar también los niños, ¿sí? Porque ellos tienen que tener su desarrollo normal. Entonces, para entrar a disfrutar ya del reino milenial. Entonces, ellos son declarados justos, ¿sí? Los niños son declarados justos. Así que entonces, esa es la última etapa de la resurrección de vida y entonces esos son los que son de Cristo en su venida. Así que ahí resucitan los justos del Antiguo Testamento, iniciando entonces por el primer hombre que murió, que es Abel. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué Abel va a resucitar dentro de los justos? Porque Abel creyó al mensaje del Evangelio, ¿sí? Allá está expresado en Génesis. Posteriormente, eh, Pablo lo expresó aquí en Hechos, capítulo 13. El versículo 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces, mire que hubo una promesa que se le hizo a nuestros padres. ¿Cuáles son nuestros padres? Pues Adán y Eva, ¿sí? Entonces, una vez Adán escucha esa promesa que es Génesis 3:15, entonces, por eso es que Adán le pone el nombre a la mujer o a la varona que Eva entonces dentro de su connotación significa madre de los vivientes. Así que dice aquí el versículo 33 de Hechos, capítulo 13, dice, la cual, esa promesa entonces hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que entonces mire que esa promesa fue hecha una realidad y Adán la creyó. Sí, entonces de ahí es que nace el Evangelio, es de esa promesa hecha a nuestros padres. Así que entonces mire que iniciando por el primer hombre que murió y también entonces hasta el último justo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Incluyendo todos los patriarcas, incluyendo hasta los justos que la Biblia no menciona, porque aquí menciona unos, pero hay muchos justos del Antiguo Testamento y han de resucitar entonces todos ellos en la última etapa, ¿sí? Los que murieron por causa del testimonio de Jesús también en la gran tribulación, ellos también van a participar
de esta última etapa. ¿Por qué ellos participarán de esta última etapa? Porque recuerde que ellos tienen promesas terrenales, ¿sí? Por eso la iglesia entonces está en segundo lugar, porque la iglesia tiene promesas celestiales, ¿sí? Y entonces esos justos del Antiguo Testamento y ese remanente que perece, ellos tienen promesas terrenales, ¿sí? Que esas promesas el Señor se las va a cumplir y ellos las van a poder ver con sus ojos, ¿sí? Con sus propios ojos. Si usted se lee Hebreos 11, dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. O sea que ellos no vieron lo que se les prometió, pero aún así murieron creyendo y murieron en esperanza. Entonces el Señor a ellos les va a mostrar el cumplimiento de lo que Él les prometió, ¿sí? Así que es allá en el milenio donde Abraham va a conocer esa descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo, ¿sí? Porque él no vio toda esa descendencia. Así que también Adán va a ver también toda esa cantidad de hijos que se desligaron de ellos y muchas cosas que ahí va a suceder muy bonitas. Así que entonces Israel y todos sus justos, ellos no son iglesia, ¿sí? Ellos no van a estar en el cielo. Muchos piensan de que el Señor nos resucita y estaremos allá en gloria con Él y entonces allá nos vamos a encontrar con todos esos justos del Antiguo Testamento. No, a ellos no los vamos a encontrar en el cielo porque ellos no tienen promesas celestiales, tienen promesas terrenales. Así que a menos de que un israelita en ese tiempo, porque ya en Israel hay misionero, a menos de que un israelita en ese tiempo entonces se convierta al Señor Jesucristo, se bautice en su nombre en este tiempo, entonces él ya deja de ser israelita y comienza a ser iglesia. Así que eso ya es otra cosa. Pero hablando de esos justos del Antiguo Testamento, ellos van a resucitar en la última etapa de la resurrección de vida. Y una vez se complete esta resurrección de vida, entonces todos los que participemos de ella no volveremos a morir, ¿sí? Es muy importante entonces tener en cuenta. Por eso ya, entonces, una vez se completa, una vez resuciten, los que tienen que participar en esta resurrección de vida, entonces ya no volverán a morir. Y ahí entonces ya se esperará que se desarrolle el gobierno de Cristo y posteriormente a ese gobierno, entonces ya se desarrollará la segunda clase de resurrección, que es la de entonces de condenación o la que es de muerte eterna, ¿sí? Así que entonces digo de muerte eterna porque la física todos la vamos a sufrir. Porque por la física, la muerte física, usted no se preocupe, ¿sí? Porque esa es apenas el paso, el umbral de lo efímero a lo que es eterno. Pero entonces la física, esa no tiene preocupación, pero Jesús, porque Jesús dijo, no se preocupen por los que matan el cuerpo, a eso no le tenga miedo. A ustedes si de pronto ve que le dispararon o ve que de pronto le hicieron daño, bueno usted no se ponga, no le tenga miedo a eso, téngale miedo entonces al que mata al el espíritu. Así que Jesús, al igual, si nosotros morimos en este cuerpo ahorita, Jesús nos va a resucitar al sonar la final trompeta. Así que entonces ya la resurrección de condenación o la resurrección para condenación, esa se va a desarrollar después de que se desarrolle el reino milenial aquí en la tierra. Entonces, después habrá un evento que se llama Gog y Magog, y ahí es donde Satanás va a ser suelto por breve tiempo. Posteriormente a eso, el Señor entonces destruirá, ¿sí? No quedará ser humano con vida, hablando de los que pueden morir, porque los que participan de esa resurrección no vuelven a morir. Entonces, de esas naciones que se van a formar en el milenio, y posteriormente entonces el Señor los va a resucitar a todos los que no participaron en la resurrección de vida. ¿Para qué? Para entonces hacerle el juicio y así entonces mostrarles el por qué ellos van a ser condenados. Porque es que Dios es muy justo y por eso el Señor les va a mostrar por qué ellos van a ser condenados o por qué van a ser lanzados a ese lugar de tormento. Así que ahí dentro de eso está la justicia de Dios. Ya cuando lleguemos al juicio final vamos a ver
lo que son los principios, o vamos a ver también las etapas del justo juicio de Dios. Así que además entonces Jesús es el primogénito de los muertos porque dijimos que es el primero que resucitó con respecto a la resurrección de vida, porque ya dijimos que más gente había resucitado, muchos habían entonces resucitado, pero habían resucitado con la resurrección como milagro, pero todos los que resucitaron con esa resurrección volvieron a morir. Pero esta resurrección de vida entonces se llama resurrección de vida porque no se vuelve a morir. Esa es la diferencia entre la resurrección de milagro y la resurrección de vida. Entonces, una vez usted y yo participemos de ella, no volveremos a morir, ¿sí? Jesús entonces, él resucitó y entonces él no vuelve a morir. Por eso entonces él es el verdadero Cordero Pascual, ¿sí? Ya no hay que matar más corderos porque el cordero murió una vez y para siempre y por eso la escritura entonces dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Hebreos capítulo 10 versículo 14 nos expresa lo que les acabé de citar. Por eso entonces Él es el verdadero día de reposo, ¿sí? Porque nosotros entonces hemos descansado en Él, ¿sí? Así que ya no hay que guardar más sábados porque Él es el verdadero día de reposo. Nuestro descanso no está en un día, nuestro descanso está en Cristo, porque en Cristo reposamos de las obras, ¿sí? Entonces nosotros descansamos en esa obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y entonces aquí eh, nos muestra entonces que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Por eso nosotros no tenemos un papa, ¿sí? Porque nuestro sumo sacerdote es Cristo, ¿sí? Y eso es importante que usted lo tenga en cuenta. En eso le llevamos, permítame la expresión, papa a más de uno, porque los sumos pontífices de algunas religiones se mueren, se envejecen y se retiran, ¿sí? Yo no sé, Francisco, o no sé cuál es el número de todos los papas que han existido en las otras religiones, pero la que más resalta es la católica, pero nosotros tenemos un sumo pontífice que se llama Jesucristo y él entonces vive por los siglos de los siglos. No hay que reemplazarlo, no hay que buscarle entonces quién continúe con esa labor que él está haciendo. No, él es el sumo pontífice que vive por los siglos de los siglos. Entonces apréndase esto para que usted tenga con qué defenderse de los que predican todavía la ley, ¿sí? Para eso entonces usted tiene que hacerse amigo de Gálatas y de Hebreos, porque el escritor a los Hebreos nos expresa y nos dice que Jesús es nuestro único y verdadero Cordero Pascual, ¿sí? Por eso entonces usted el domingo no tiene que traer ni un chivo, no tiene que llevar allí al lugar de reunión ni un chivo, ni una tórtola, ni una flor de harina, ni nada de eso, porque eso ya pasó, ¿sí? El sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre y por todos. Así que Juan lo declaró de una manera extraordinaria y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de el mundo, ¿sí? No dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de unos, no, dijo del mundo, o sea, para todos, uno y por todos. Así que en el Antiguo Testamento uno traía el cordero y el cordero le limpiaba o le tapaba el pecado, porque no lo quitaba, sino lo tapaba. Esa es la connotación en el Antiguo Testamento, ese cordero entonces de Dios, según allí Juan 1:30, entonces es el cordero que le quitó el pecado al mundo entero. No lo tapó, le quitó el pecado al mundo entero de una vez por todas. O sea que Jesús ya no vuelve a morir. Así que Él es el verdadero Cordero Pascual, Él es el verdadero día de reposo. Nosotros descansamos en Jesús. Por eso Jesús dice, vengan el sábado los que estén cansados y cargados. ¿Se dice así el texto? No, Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso. Entonces para nosotros ya no existe un día de reposo, ya no es ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, sino que nosotros descansamos en Jesús.
porque no estamos de, digamos, de descansar de hora física, sino en la carga del alma. Así que él dijo, vengan a mí y yo los haré descansar. Así que él es nuestro reposo, él es nuestro verdadero y único sumo pontífice. Por eso entonces usted ya no necesita que cada año venga un sumo sacerdote a hacerle la ofrenda de expiación. ¿Sí? Ya no necesitamos de eso. ¿Por qué? Porque ya él la hizo, ya hizo la ofrenda de expiación y por eso ya el velo del templo se rasgó, indicando que ya todos pueden hacer su propio sacrificio, su propia ofrenda, pueden entregar su propio culto y él es nuestro verdadero templo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿cierto? Entonces presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vinimos a ser templo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Antes había un templo y era una casa consagrada que se titulaba como Santa para Jehová y se ungía y se consagraba los utensilios del templo y todo lo del templo todo lo del templo era santo y consagrado también, pero ahora entonces en él encontramos nosotros el verdadero templo y él en nosotros ha hecho también habitación de él. Así que entonces es importante que nosotros por eso cada día nos limpiemos para que Él pueda ser adorado y glorificado como Él lo merece. Entonces observe cómo la gracia lo cambió totalmente todo, ¿sí? O por lo menos le dio una interpretación que realmente se debía dar a las cosas que Él expresó anteriormente allí en la ley. Por eso entonces nosotros debemos de dejar de ser religiosos, ¿sí? Entonces, debemos nosotros de dejar de ser religiosos y vivir la gracia, vivir como hijos de Dios. Así que entonces, ahí es para que usted se dé cuenta de la razón de ser de lo que nosotros hacemos y vivimos con respecto a esa gracia. Entonces, tenemos que respetar nosotros al Señor Jesucristo porque Él es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Nosotros tenemos ese sumo sacerdote. Ya en los versículos que vienen más adelante, vamos a ver cómo entonces Él está allí sentado, ¿sí? En su trono. Pero por el momento entonces vamos aquí a seguir con esta expresión entonces que Juan está diciendo, el soberano de los reyes de la tierra. Así que si usted me permite la expresión, a nuestro Papa, ¿sí? Nuestro sumo pontífice está por encima de todos. Cuando usted lee Filipenses capítulo 2 el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre, entonces aquí hay dos cosas que son, hay dos cosas muy claras aquí. La primera, entonces, hay revelación, ¿sí? Nos da a conocer cuál es el nombre. Y la segunda, entonces, para que, entonces, bueno, voy a expresar aquí la primera. Entonces dice, para que en el nombre de Jesús, entonces ahí se da la revelación, se da a conocer cuál es el nombre, ¿cierto? Entonces, Jesús, ese es el nombre. Y entonces aquí dice, vuelvo a leer el texto, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, o sea que le puso una máxima altura, ¿sí? En otras palabras, nadie está arriba de él. Dios le exaltó hasta lo sumo y además de haberlo puesto entonces allá en lo sumo, le dio un nombre y entonces dice que ese nombre es sobre todo nombre, o sea que el nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre que usted sepa de los que hay arriba en el cielo, en la tierra y de los que ya hayan muerto. O sea que Jesús está por encima de todo título, está por encima entonces de todo nombre. Y sobre todo, entonces lo que el hombre pueda invocar, ¿cierto? Entonces Jesús está por encima de cualquier otro nombre o cualquier otro título. El nombre de Jesús está entonces por encima de cualquier otro nombre, ¿sí? Yo en una ocasión le decía a alguien, le decía, bueno, usted, ¿cuál Dios quiere tener? ¿El Dios que está allí entonces erguido y que todo el mundo se le tiene que postrar y adorarlo a él? ¿O el Dios que se postra y adora a otro más grande que él? Entonces esa persona me decía, no, yo quiero adorar
yo quiero tener el Dios que está por encima de los demás dioses. Entonces yo le decía, ese se llama Jesús, porque él fue exaltado hasta lo sumo y le dio el Señor un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué qué? Para que en el nombre de Jesús, entonces, y así al diablo no le guste, porque el nombre de Jesús, entonces dice, se doble toda rodilla, y escuche cuáles rodillas de los que están en los cielos. O sea que si en el cielo hay alguien que tenga rodillas, se debe postrar delante de ese nombre, ¿sí? ¿Y en dónde más? De los que tengan rodillas, ¿dónde más? Entonces en la tierra. Si alguien en la tierra tiene rodillas, debe postrarse delante de ese nombre. Y si dentro de los muertos que están allí enterrados, están allí sumergidos en la tierra, hay alguien que tiene rodillas, entonces debe también doblar sus rodillas cuando sea resucitado y confesar, entonces, porque dice el texto, y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que entonces, acuérdese que aquí hay una palabra muy importante y es la palabra Señor. La palabra Señor tiene dos tiempos, ¿sí? Y en hebreo esos dos tiempos, el primer tiempo lo hace la palabra Adón, ¿sí? Que es el Señor de la casa. Adón, entonces es Señor, el Señor de la casa. Eso fue lo que le dijo entonces José cuando expresó como cuando él dijo, cuando allí la esposa del egipcio trató de echarle mano y entonces después él es allí tratado como si fuese a irrespetar a la esposa del faraón. Entonces José le dice al faraón, dice, em, ¿cómo ofenderé a mi señor? ¿Cierto? Perdón, dice, ¿cómo ofenderé a mi Dios y a mi Señor? Entonces, esa expresión que él se refiere al egipcio, Señor, ahí es entonces a Adón, ¿sí? Que es entonces el que es el Señor de la casa. Esa es la expresión Adón, Señor. Y Adonai, o Adonai, que se refiere entonces al dueño del universo. Entonces, al Señor, entonces Adonai significa el Señor dueño de todo. Entonces, esa expresión que el apóstol está citando aquí, cuando él dice en Filipenses, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ahí tiene la connotación universal, ¿sí? O sea, tiene una connotación universal. Por eso entonces menciona de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, porque esa expresión Señor tiene una connotación universal y entonces dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, aquí vale la pena que nosotros nos demos cuenta que tenemos un Dios entonces que está por encima de todos y todos tendrán que decirle que Él es el dueño o que Él entonces es el creador de todas las cosas, de que Él es el primero y es el postrero y que no hay nadie como Él. Eso quiere decir la expresión, Señor, que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Así entonces que es importante que nosotros nos demos cuenta de la calidad de Dios que tenemos y que vale la pena tener un Dios como el Dios que tenemos y no andar pegado, como dice Pablo, a tradiciones, ni tampoco pegado a cosas que ya no son, ¿sí? Entonces dice Pablo de viejas, dice el apóstol, pero esas de viejas no tiene nada que ver de pronto con cosas sexuales, sino que habla es de rudimientos, habla de viejas prácticas, habla de viejas doctrinas, habla entonces de esas doctrinas de hombres, que sin haberlas de pronto entendido, algunos las predican para engañar, ¿sí? Con artimaña, dice allí el apóstol, ¿cierto? Con artimaña de Satanás, a los que obviamente no tienen el conocimiento y entonces por eso ellos se dejan engañar. Pero nosotros tenemos la revelación de Dios, ¿sí? Por eso entonces sí es muy preocupante y a uno hasta le duele y a veces hasta le da a uno un poquito uno dice, no, dice por ahí uno, de rabia santa, que un cristiano entonces no tenga paladar. Porque ¿para qué sirve el paladar? Entonces el paladar sirve para degustar. Si tú entonces le ponen a usted un dulce en la boca, entonces usted dice, uy, este dulce
está ácido o está de pronto salado o está de pronto, bueno, usted comienza a degustar y a decir cómo está ese dulce, ¿cierto? Si a usted le ponen entonces algo que es amargo, pues usted dice, uy, no, esto me dieron algo que es amargo. Para eso sirve el paladar, ¿sí? Para que entonces nosotros nos demos cuenta qué es lo que estamos nosotros allí digiriendo, consumiendo. Pero hay cristianos que están en la iglesia y no tienen paladar. A ellos les sabe lo mismo una predicación de Cash Luna que una predicación del hermano Álvaro Torres. Para ellos es lo mismo, ¿sí? Les sabe igual. Para ellos eso es lo mismo, ¿sí? Escuchar a un predicador de X denominación que escuchar aquí a algún predicador de la iglesia del nombre. Así que entonces para ellos es lo mismo, ¿cierto? Para ellos es lo mismo cualquier otra denominación que iglesia pentecostal, para ellos es lo mismo. Entonces, em, y ellos a veces dicen, no, hermano, es que allá también se predica la palabra. Sí, claro. Panaderías hay y en cantidad, pero el pan no es el mismo, ¿sí? Entonces, ese es el problema y entonces, y ese es el tipo de cristianos que estamos encontrando hoy en día, ¿sí? No tienen paladar, porque a ellos le dan una cosa salada y les sabe lo mismo que una cosa dulce, ¿sí? Ellos no saben diferenciar entre lo amargo y lo dulce, entre lo insípido y lo que tiene sabor, o lo que no sabe, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cristianos es lo mismo cualquier lugar donde prediquen la palabra, donde hagan palmas, donde hagan bulla y donde se reúna gente, para ellos eso es lo mismo, a ellos les da lo mismo meterse en cualquier lugar, porque ellos no tienen paladar y tampoco entonces, pues tienen la necesidad de Dios, pero entonces no tienen paladar, ¿cierto? Entonces, por eso el apóstol Juan dice, hijitos, probad, ¿sí? O sea, disciernan. Ustedes tienen que degustar. Dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Y eso es lo que a veces uno, dentro de esa rabia santa le da. Uno dice rabia santa, pero a veces uno encuentra cristianos, ¿no? Que llegan y uno le comparte a veces enseñanzas, incluyendo esta enseñanza de Apocalipsis, y uno le comparte esas enseñanzas y después uno les pregunta, hermano, ¿se las han visto? Y entonces se quedan callados, pero después le citan a uno predicaciones de por allá, quién sabe quién, y entonces eso es donde uno dice, oiga, mire, ¿por qué el cristiano no degusta la comida que se le está sirviendo? Entonces, por eso es muy importante que usted valore su ministro, valore el pastor que Dios le ha puesto. Y claro, se abren esos espacios, pero qué importante que usted pueda poner en primer lugar el compromiso local, ¿sí? Ya esto pues queda grabado, en algún momento usted lo puede volver a ver, pero qué importante que usted pueda allí probar y pueda usted degustar entonces lo que es la comida saludable para su vida espiritual, ¿sí? Así que entonces es importante desarrollar ese paladar en nuestras vidas. Entonces no es lo mismo decir eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, a decir Jesucristo es Dios manifestado en carne. Yo hace poco les expresaba a los hermanos y les decía que cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando nosotros o alguna persona recibe el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está siendo bautizado en ningún nombre. Así que entonces es ahí donde usted comienza a desarrollar un paladar porque no es lo mismo. Tanta diferencia hay que con lo que uno se condena, el otro se salva. Así que la diferencia de pronto puede ser pequeña, pero creyendo usted que hay más de una deidad, se puede condenar. Así que, pero usted creyendo que Jesucristo es Dios manifestado en carne, usted se salva. Así que entonces la diferencia es pequeña, pero trascendental. Entonces, con respecto a lo que vida eterna o se refiere. Así que entonces usted necesita que el Señor le dé paladar espiritual. Yo en una ocasión, antes de ser pastor, estaba más joven que ahorita y estaba un día en la casa de mi abuela y pues bueno, yo puse el televisor, prendí el televisor un ratico, estaba descansando, era un domingo, después de escuela dominical almorzamos y yo estaba ahí descansando y prendí el televisor un rato
y pasé un canal y estaban predicando. Entonces yo dije, bueno, escuchemos la palabra. Pues se me vino el texto que dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces yo estaba escuchando allí la predicación cuando en un momento dado el hombre dice que ahí en medio de ese lugar, y enfocaron y había muchas personas, dijo que había una persona que tenía un problema, tenía un dolor, no sé, bueno, citó por allá debajo de la costilla, no sé qué, número, no sé qué, bueno, él citó todo eso. Y entonces invitó a que esa persona fuera a pasar ahí. Entonces la persona le dijo, sí, esto yo llevo varios días con un dolor donde usted dijo, ta, ta, ta. Y entonces el hombre llegó y le dijo, bueno, entonces reciba sanidad. Y le sopló, no sé si le puso la mano, y el hombre se echó de para atrás. Cuando yo vi eso, yo dije, hay poder en el nombre de Jesús, y yo pasé rápido el canal. Desde esa época fue que yo comencé a mirar que posteriormente comienza a ver ese movimiento de tumbar la gente. Y bueno, yo en ese momento cuando vi eso, porque nunca lo había visto, me fui a la Biblia y me puse a leer dónde Jesús había tumbado a alguien y nunca encontré eso, siempre encontraba que Jesús los levantaba. Así que entonces es importante que usted comience que usted sepa probar la palabra y que usted diga, hombre, qué delicia, ahora sí entiendo, ¿cierto? Y comience usted a hacer una diferenciación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque aunque es palabra, ¿cierto? Y ellos dicen, no, que estamos aquí hablando de Dios, pero hay cosas que dentro de eso no es de Dios. Por eso Felipe le preguntó al etíope y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y entonces él iba leyendo, ¿cierto? Pero se da cuenta de que, allí se da cuenta de que es una persona sin paladar, porque estaba leyendo, pero no estaba discerniendo. Entonces él expresa y dice, ¿cómo voy a entender esto que estoy leyendo por el camino, que es largo el camino? ¿Cómo lo voy a entender si no tengo paladar para entenderlo? ¿Sí? O sea, hay comida que le sirven a un niño y no tiene la capacidad para poderla comer hasta que llega otro y de pronto la machuca y de pronto la masa y se la da y entonces ahí sí la puede digerir. Entonces le dicen, no, ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me explique? Así que es importante que nosotros entendamos y desarrollemos eso en nuestra vida espiritual. Así que Jesucristo, dijimos que es el primogénito de los muertos, entonces Él resucita, no vuelve a morir, pero también dijimos que es el soberano de los reyes de la tierra. Yo creo que voy a dejar aquí porque es importante que usted entienda que Jesucristo entonces está aquí describiéndonoslo Juan en unos rasgos bastante puntuales, bastante amplios. Y así usted va teniendo la idea de lo que se trata esta revelación de Jesucristo, ¿sí? Entonces usted está viendo aquí cosas muy tangibles en el conocimiento y usted entonces puede darse cuenta de la calidad y de lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que vamos a dejar aquí. A mí se me olvidó hoy el tiempo, ya nos pasamos un poquito, pero vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? A veces me preocupa de que la enseñanza quede tan larga porque a algunos no les gusta oír enseñanzas tan largas. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, dejemos aquí. Pero qué bueno que cada día nos preocupemos por aprender, por crecer en el conocimiento de su gracia. Cuando usted recibe conocimiento de su palabra, usted crece en ese conocimiento, usted comienza a sentir ánimo, comienza a sentir entonces esas torrentes de agua que brotan internamente y usted entonces se motiva a seguirle siendo fiel, a seguirle sirviendo, a seguir amando y adorando y alabando a este maravilloso Dios que tenemos nosotros. Vamos a decirle al Señor que estamos agradecidos por su palabra, por todo lo que Él nos viene aquí mostrando, revelando o iluminando nuestro entendimiento para entender esta revelación maravillosa y qué bueno que podamos agradecerle a Él por todo lo que Él nos ha dado hasta aquí. Bendito Salvador Jesús.